Muchas gracias. Hola. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan aquí. La verdad es que me pone tremendamente feliz. Este es uno de mis primeros encuentros y creo que para muchos de nosotros, de nuestros primeros reencuentros presenciales y para el mundo educativo, para quienes trabajamos en educación. Hablando de las habilidades del siglo XXI, una de las habilidades más importantes es la colaboración y la inteligencia colectiva, ¿cierto? Y estos espacios efectivamente nos dan un aliento y nos dan una oportunidad única y tremenda y tanto que la extrañábamos, de poder aprender unos de otros y generar entonces esta colaboración para una mejor educación de calidad para toda América Latina. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Me toca moderar entonces este primer panel. Bueno, el objetivo fundamental es poder conversar justamente con expertos y expertas en esta mesa redonda para poder poner en perspectiva el conocimiento y experiencia de organizaciones que llevan más de 20 años trabajando en educación y en una oferta digital. Y queremos entonces tratar de entender, bueno, cómo ha sido el proceso de desarrollo, implementación y adaptación de las ofertas educativas. Y cuáles son las oportunidades y tecnologías también que nos ofrecen estas ofertas educativas y especialmente, obviamente hay que poner en la mesa cómo se han transformado y adaptado estas ofertas con la pandemia y post-pandemia. Así es que voy a invitar a que nos acompañen nuestros panelistas. A ver, aquí. Sasha Rosenberg, por favor. Pablo Pagés, Andrea Osorio y Juan Carlos López. Mientras van subiendo al escenario, Andrea Osorio, voy a hacer una breve presentación entonces. Muy bienvenidos a todos y muy bienvenida también Andrea. ¿Quiénes nos acompañan aquí? Bueno, Sasha Rosenberg es licenciado en lengua inglesa por la Universidad Nacional de Asunción, máster en estudios interculturales en comunicación y administración por la Universidad de Vasa, Finlandia, y doctor en desarrollo internacional por la Universidad de Ruhr-Bochum, Alemania. Se ha desempeñado como traductor e intérprete de conferencias y docente de metodologías de la investigación y análisis de datos cualitativos. Actualmente es coordinador de evaluación y monitoreo en Paraguay Educa, docente de metodología de la investigación en el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción y docente de métodos cualitativos en la maestría en Ciencias Sociales de la Flaxo. Su foco de investigación es la apropiación de la ciencia y el conocimiento en Paraguay y América Latina. Demos un fuerte aplauso, por favor, a Sasha, que nos acompaña aquí. Pablo Pagés, en la Administración Nacional de la Educación Pública, trabajó como analista en los procesos de evaluación educativa y desde el 2011 a la actualidad se desempeña en la gerencia de formación de Plan Ceibal, ocupando hace 4 años el cargo de jefe de departamento. Desde ese rol, lidera el desarrollo de programas en todo el Uruguay que alcanzan a la formación docente y promueven la participación activa de las comunidades con énfasis en proyectos orientados al desarrollo de capacidades para un uso crítico, responsable y creativo de Internet. Muchas gracias, Pablo. Por favor, un aplauso. También nos acompaña Andrea Osorio, profesora de educación diferencial, especialista en problemas de aprendizaje, magíster en educación y diplomada en educación y nuevas tecnologías, con experiencia desde el sector público y privado para la promoción y ejecución de proyectos de innovación educativa para asegurar procesos de aprendizaje de calidad de niños, niñas y jóvenes. Damos un aplauso a Andrea, gracias por acompañarnos. Y está junto a nosotros también Juan Carlos López. Desde enero del 2002, Juan Carlos se desempeña como editor de Eduteca, portal web dirigido tanto a formadores de maestros como a directivos y docentes escolares interesados en mejorar sus prácticas educativas
mediante el uso intencionado, enfocado y efectivo de las TIC. A partir del año 2015 es profesor del Departamento de Pedagogía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad ICESI. Muchas gracias entonces, Juan Carlos, por acompañarnos. Bien, vamos a dar entonces comienzo a esta mesa de conversación. La modalidad entonces es que vamos a plantearles a todos los expositores que están aquí 3 preguntas. Creo que ya, no, después las vamos a ir poniendo aquí en el panel. Para todos entonces vamos a hacer las mismas preguntas y les vamos a dar 3 minutos a cada uno de ustedes para que pueda responder esas preguntas. Esperemos. Voy a estar moderando el tiempo y también va a aparecer por ahí un timer que los va a ayudar a ustedes a controlar el tiempo entonces que tiene cada uno de ustedes. Y para la audiencia que nos está mirando, va a haber un espacio entonces al final de la mesa para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Se les va a mostrar aquí un link en un ratito más para que ustedes puedan acceder entonces a esa plataforma y a través de ese link poder ir alojando las preguntas que también van a ir apareciendo en pantalla para poder seleccionar algunas de ellas y poder hacérselas a nuestros expositores. Bien, comenzamos entonces con la primera pregunta. Bueno, la pregunta es: ¿qué perspectivas tienen las organizaciones de lo que es la construcción y reconfiguración de la educación en la era digital? No sé si vamos a exponer la pregunta o ya vamos con los moderadores. ¿Sí? Bueno, vamos entonces, mientras la pregunta se proyecta, la voy a repetir. ¿Qué perspectivas tienen las organizaciones de lo que es la construcción y reconfiguración de la educación en la era digital? Vamos a partir entonces. Hola, buenos días. Ninguna presión siendo el primero en responder. Con la organización más joven de hoy acá, por favor que todavía no corran los 3 minutos. Bueno, ¿qué perspectivas tenemos? Paraguay Educa viene trabajando ya hace 12, 13, 14 años en lo que es una computadora por niño, creo que todo el mundo debe conocer, y el enfoque siempre fue el constructivismo inicialmente, que es la idea de que las personas van desarrollando su realidad y van creando su realidad en la interacción con los demás. Después se aplica una idea aledaña que es la del construccionismo, que es, bueno, a través de construir objetos, a través de construir tecnología y conocimiento, uno va entendiendo ese proceso y lo internaliza. Hoy día estamos trabajando también, o sea, ya se utilizó ese término antes, pero ahora lo estamos utilizando más, que es el concepto de apropiación. Y lo que estamos buscando especialmente a través del portal Meta es que la gente pueda apropiarse de la tecnología. Y eso significa, así como dije antes del construccionismo, que cuando se le presenta una tecnología o un conocimiento, la gente pueda tomarlo, pueda desagregarlo, pueda entender cómo funciona y tenga la capacidad de construir algo nuevo con eso. Entonces, el propósito del portal Meta es que se pueda hacer eso no solo con lo que se transmite a través del portal, sino, como dijo Eugenia al principio, que la gente sea parte de la construcción del portal. Si nosotros les presentamos y nos dicen, mira, esta parte quisiéramos que cambie, este contenido no es necesariamente así, nos sirve más del otro modo. Entonces, como ahora pasamos la educación o se va pasando hacia lo que es digital, la idea es que la gente pueda apropiarse del portal, pueda cambiarlo, nos pueda decir quiero hacer esto, pero también que ellos tomen las riendas, que ellos se acerquen, no solamente esperar que nosotros nos vayamos y le preguntemos como hicimos al principio, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué quisieras cambiar? Entonces, que la gente pueda acercarse, pero también el portal está hecho con tecnologías que permiten que las personas hagan eso. O sea, si tienen ese interés se le pueden agregar cosas. Y lo mismo con el contenido, o sea, el propósito del contenido que estamos desarrollando es que sea abierto y que sea modificable, y le invitamos a los docentes, a los estudiantes, a toda la comunidad educativa que proponga sus recursos o que tome los que hicimos y que le agregue cambios, que nos diga cómo quieren las cosas. Así que nuestra visión de lo que debe ser la educación digital es que la construimos todos, no solamente nosotros para la comunidad educativa, sino la comunidad educativa para nosotros
y los unos a los otros también. ¿Me pasé de los 3 minutos? Pablo, por favor. Bien, primero que nada, y esto es por fuera de los 3 minutos, saludarles, felicitarles por el evento, agradecerles la invitación, y creo que todos sentimos una felicidad enorme de poder estar compartiendo un espacio físico nuevamente de encuentro, de generación de comunidad y para compartir también experiencias e ideas sobre lo que viene para el futuro. Sobre esta pregunta yo había preparado un par de diapositivas porque la pregunta tiende, y puedo ir a una genealogía de la institución que represento. Yo represento a Plan Ceibal. Plan Ceibal es una política pública, que trabaja fuertemente en la innovación en educación, es la agencia de innovación para la educación en el sistema educativo uruguayo. Este mes de mayo está cumpliendo 15 años de trayectoria, y en esa trayectoria tenemos una experiencia y un camino que me gustaría rápidamente traer, porque en esto de la transformación educativa con tecnología hace sentido. Hace 15 años ya que el plan se puso como foco en una primera etapa trabajar en la distribución de dispositivos y minimizar y trabajar fuertemente sobre la brecha de acceso a las tecnologías y la conectividad. ¿Sí? Ese plan, que llevó unos 3-4 años, logró otorgar a niños, a estudiantes y docentes de todos los quintiles, pero en particular los quintiles más desfavorables, dispositivos que les permitieron alcanzar niveles de acceso a la tecnología muy similares a de los quintiles más altos. Y ahí la institución estuvo atendiendo con tecnología una necesidad oportuna en ese momento. Estamos hablando 2007-2011. A continuación, había que dar otro salto. Institucionalmente, las tecnologías fueron cambiando, el acceso a la tecnología estaba dado, y ahí le llamamos una segunda etapa de la era de las plataformas. Se empiezan a desarrollar plataformas educativas para que los estudiantes de todo el contexto nacional pudieran acceder a contenidos de calidad. Una tercera etapa referida a las tecnologías para el aprendizaje, con foco fuertemente en la formación de los docentes y en el desarrollo de las competencias. Y ahora, el mismo proceso que está transitando Paraguay con la transformación educativa, estamos comenzando una cuarta etapa en el crecimiento y en la evolución de la organización en relación con la educación, y tiene que ver con la implicación directa en la transformación educativa, el formar parte de los planes educativos, ¿sí? Y aportar con tecnología y con innovación al sistema. En la siguiente diapositiva quiero reflejar 2 elementos clave de políticas que tienen que ver con la integración de tecnología. La integración de tecnología debe buscar la equidad en el acceso y la equidad en las oportunidades. En Uruguay, el aprendizaje de las lenguas, ¿sí?, de lengua inglesa, no alcanzaba a las escuelas. No había docentes que pudieran cubrir todas las clases que deberían hacer para que los niños y estudiantes de educación media del Uruguay pudieran acceder a un aprendizaje de calidad del inglés. Con el despliegue tecnológico de sistemas de videoconferencia y con alianzas específicas con organizaciones de docentes de habla inglesa, se logró alcanzar al 95% de los estudiantes con clases virtuales de inglés que hoy en día forman parte de su currícula semanal.
Y eso es un hito con tecnología. Y para eso está la tecnología, para poder acompañar a aquellos que no hubieran de otra forma podido acceder a esa formación en inglés. También se está trabajando fuertemente en la evaluación de esos procesos formativos y se han alcanzado resultados muy valiosos con certificaciones internacionales para esos estudiantes. Y por último, quería este ejemplo de no disponibilidad de docentes, traer un tema que va a ser nodo de este evento, y es el pensamiento computacional. Utilizando la misma red de videoconferencias a la cual tienen acceso los centros educativos nacionales, se desarrolló un programa voluntario de acceso a la formación en pensamiento computacional, y con alianzas estratégicas con actores de nivel regional se está trabajando en la formación de los docentes y los estudiantes a nivel de grupos, y se ha alcanzado ya un 60% de las escuelas públicas con un programa de pensamiento computacional que se está desarrollando ya hace 4 años. Eso es importante, y eso, el rol de la tecnología y las proyecciones tienen que ver con acompañar, con integrar y con trabajar en los contextos de inequidad. Muchas gracias, Pablo. Le damos la palabra a Andrea ahora. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todas y a todas, y es un gusto ver este público, sobre todo por verlos a ellas y a ellos ahí que dan todo el sentido a lo que estamos haciendo y estar aquí hoy. Nuestro foco como Educar Chile ha estado puesto en acortar la brecha escolar a través de transformar las prácticas educativas. Y la brecha escolar desde un enfoque integral. Por cierto que tenemos una brecha en lo digital, pero también tenemos una brecha importante respecto de los aprendizajes que se requieren para desarrollarse plenamente. Y en ese sentido, nuestra idea es que el sistema escolar tiene que ir cambiando, porque de la misma manera en que se ha desarrollado hasta ahora, no vamos a lograr cubrir esa brecha. En ese mismo sentido, entonces, hemos estado impulsando el cambio educativo desde una visión nuevamente integral y sistémica. Cuando pensamos en el cambio educativo, no es solamente que él o la docente cambie su práctica al interior de la sala de clase. También requiere nuevos directores, nuevos líderes, nuevas autoridades que impulsen ese cambio. Lo más importante en que todo este proceso, el centro ha sido el aprendizaje. Un aprendizaje que permita integrar todas las competencias y capacidades de las personas. Finalmente, más allá de números, más allá de los datos, que sin duda son súper importantes en términos de los estándares, pruebas estandarizadas, etcétera, lo interesante es profundizar en cómo sucede el aprendizaje y cómo lo ponemos al centro de todas nuestras acciones. Así entonces, nuestro foco ha estado fundamentalmente en transformar la escuela del siglo XVIII a la escuela del siglo XXI, donde ya avancemos más allá de la respuesta correcta, como dice el maestro Fulan. La escuela debe abrirse a la reflexión, es la única manera de dar espacio a la creatividad y a la innovación. Si pensamos que todo tiene una sola respuesta y no hay un espacio para la diferencia, es difícil avanzar en ese cambio. Y así creemos que hay que ir imbricando contenidos con habilidades para poder ir desarrollando esta experiencia de cambio. Para ello, nosotros proponemos que hay que utilizar metodologías activas, metodologías que permitan a los estudiantes, a los y las estudiantes, participar de una manera protagónica en el proceso, y ahí la tecnología debe ser un dinamizador. La tecnología es un recurso que aporta, que puede amplificar, que permite la conexión, como nos contaba Pablo, que permite también personalizar y poder atender aquellas diferencias que tenemos en la sala de clase. Desde ahí entonces pensamos que se requiere fortalecer mucho los liderazgos para que efectivamente la tecnología se integre con esta visión de recursos a aportar en el cambio y proponiendo y promoviendo aprendizajes para el mundo real. Y cierro con, sobre todo, promoviendo la colaboración por sobre la competencia.
Muchas gracias, Andrea. Juan Carlos, te damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias a los organizadores por invitarnos. Bueno, mi segunda vez aquí en Paraguay, lindo país. Bueno, con respecto a esta pregunta, desde EDUTECA, pues hay muchos vientos actualmente en relación a la transformación. Pero, ¿qué significa eso de transformar la escuela? Creemos profundamente que la educación es un acto social, es una práctica social. Y como práctica social, pues debe responder a los vientos que corren. Cada época ha educado de acuerdo a lo que se necesita para esa época. Y esta época no puede ser diferente. Simplemente tenemos que mirar cuáles son esos nuevos entornos laborales y enfocarnos en ellos. Entonces ahora, por ejemplo, la transmisión ya no es suficiente, ya no funciona, ya no opera como acabas de decirlo. Tenemos que fijarnos en otras cosas, tenemos que fijarnos en competencias, en capacidades, en pensamientos, porque en un mundo con una posmodernidad galopante, donde el cambio es la única constante, donde las certezas llegaron a su fin, pues hay que aprender a aprender. No en vano, UNESCO desde el ORS para acá viene proponiendo pues todo este tema de las competencias y el aprender a aprender. Realmente el aprender a aprender aparece en el 72 con el informe Fauré. Entonces, como enfocarse mucho en eso, ese es uno de los puntos. El otro punto es que la tecnología es una herramienta para aprovecharla en los procesos de aprendizaje de chicos y chicas, que ahora tenemos una oportunidad de oro para darle continuidad a esto que nos pasó en pandemia y montar modelos híbridos, pero no montando dos escuelas, una escuela presencial y otra escuela en línea, sino un continuum que permita que lo que se hace en la escuela tenga continuidad en línea y a su vez eso tenga continuidad en lo que se hace presencialmente. Y realmente enfocarnos mucho en esas didácticas emergentes que ayuden a utilizar las TIC de manera que realmente transformen prácticas educativas. Y para los maestros y maestras que están aquí, chicos y chicas que van a salir a ejercer esta linda profesión, ese es un punto muy importante, cómo aprovechar y poner a jugar esas didácticas a su favor. Y para terminar, no olvidarnos de la educación presencial, especialmente en lo escolar, porque ya lo hemos visto con este tema de pandemia. En Colombia tenemos un caso, o múltiples casos muy complicados, y es que los chicos regresaron con unos serios problemas de convivencia y los más pequeños con serios problemas de movilidad, de manejo del cuerpo. Y eso es algo que la escuela ayuda muchísimo. Entonces no nos olvidemos de esa parte presencial también. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos y a todas por sus reflexiones. Creo que ya fueron además entrando y avanzando en nuestra segunda pregunta, que tiene que ver con que si está la tecnología ayudando a diversificar la educación de acuerdo con los intereses de los estudiantes y si está realmente apuntando a un aprendizaje de calidad, ¿ya? La tecnología realmente está empujando a que tengamos aprendizaje de más calidad y a enfocarse en desarrollar los intereses de los estudiantes. Esta es nuestra segunda pregunta. Sasha, por favor. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas también en el link que va a ir apareciendo después en pantalla. Un minuto, por favor, para agradecer a la viceministra de Educación Superior y Ciencias, Celeste Mancuello, por haber acompañado a todo este equipo, a todas estas personas aquí en este seminario Meta Innova. Por cuestiones de agenda gubernamental va a tener que dirigirse a otra actividad,
pero para nosotros es una gran emoción y un orgullo haber podido contar con su presencia. Así que muchísimas gracias a la viceministra de Educación Superior y Ciencias, que nos honró estando aquí y brindando algunas palabras para este auditorio lleno de personas que están interesados en la innovación educativa. Nuevamente volvemos con la segunda pregunta. Sasha, todo tuyo. Okay, muchas gracias. Gracias, Rocío. A ver, esta pregunta es un poco compleja y va a depender desde dónde se la mire, porque creo que la tecnología se puede mirar tanto como un medio como un objeto. Entonces, si estudiamos lo que se hace a través de ese medio, creo que no queda mucha duda de que la tecnología ayuda a que uno pueda desarrollar sus propias capacidades, ya sea a través de un curso que uno toma, a través de cosas que uno ve en YouTube, en una plataforma educativa, la información que se comparte. O sea, la tecnología como plataforma, como medio, definitivamente creo que no queda mucha duda de que sí ayuda en ese proceso, excepto que, y ese es otro de los temas que se va a tocar hoy durante el día, quedan las habilidades digitales blandas, ¿verdad? Aprender a, bueno, qué es verdad de lo que aprendo, qué no es verdad de lo que aprendo, diferenciar información real de desinformación, que puede ser a propósito o no a propósito. Entonces, si miramos como medio, yo creo que queda poco por decir que no, excepto que no todo está disponible, por ejemplo, en las lenguas que las personas hablan. O sea, si sos parte de una minoría, probablemente no tenés el mismo acceso que personas que hablan con el español, inglés, alemán. Entonces, por ese lado, sí y no ya ahí. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar contenido y cursos, pero también queda ver la tecnología como objeto de estudio. Entonces, la tecnología como objeto mismo es, bueno, ¿qué tanto de lo que yo tengo que usar realmente se adapta a lo que yo necesito como persona, ya sea porque tengo una discapacidad, porque en mi ambiente no tengo una buena conectividad? O sea, las características mismas de la tecnología, ¿se adaptan o no? ¿Me permiten o no a mí el acceso? Esa es una pregunta fuertemente discutida en el ámbito académico y parte justamente, por eso estábamos hablando de apropiación, mencioné apropiación antes y también lo hizo Eugenia al comienzo, es pensar siempre, bueno, esta tecnología que presentamos se puede modificar, puede llegar o no, le permite a los estudiantes. Creo que justamente allá en el fondo los proyectos de los estudiantes van a demostrar que cuando la tecnología es abierta y se puede manipular y ellos mismos lo pueden hacer, o los docentes lo pueden hacer, o el país lo puede hacer, se pueden desarrollar tecnologías que sí permitan eso. Pero no podemos siempre empezar con el presupuesto, con el supuesto de que, sí, la tecnología me permite a mí desarrollar siempre esas capacidades. Hay que pensar en qué aspectos sí, en qué aspectos no, y por lo menos esas dos divisiones, la tecnología como medio y la tecnología como objeto, son cosas bien diferentes. Hasta ahí. Muchas gracias, Sasha. Le damos la palabra entonces a Pablo. Hola, ahora sí. Bien, la pregunta va referida también a los intereses de los estudiantes y el aprendizaje de calidad. Y ahí creo que y comparto muchísimo lo que dice Sasha respecto de que necesitamos también un estudiante con las capacidades para poder buscar, para poder navegar, para poder encontrar esas opciones con tecnología que le hagan sentido a su proyecto educativo y su proyecto de vida. Y también interpelar al sistema educativo si está ofreciendo propuestas innovadoras que con tecnología aportan al desarrollo de estos proyectos que sin tecnología no se podían desarrollar. Yo necesariamente hago referencias a propuestas y proyectos que creo que se pueden, al compartirlos, podemos traer un poquito de la experiencia que estamos desarrollando a nivel de Plan Ceibal, con esta cuestión de poder disponibilizar no solo herramientas tecnológicas, sino proyectos que pueden acompañar estos intereses diversos de los estudiantes. Porque con tecnología la clave está
en tener una mesa amplia para que los docentes puedan participar de tal o cual proyecto, no obligarlos, no presionarlos. Es el docente el que tiene el control y la gestión del aula y de su proyecto con esos estudiantes, que me imagino que al igual que allá, en cada territorio existe un patrón cultural y una idiosincrasia que muchas veces desde donde se piensan las políticas pierden foco. O sea, hoy de mañana hacía sentido lo que decía la gerenta del portal, de ese recorrido a nivel de los territorios. Y en esa cuestión de poder llegar con tecnología a propuestas que le hagan sentido a los docentes y los estudiantes, con tecnología desde Plan Ceibal se ha logrado instalar proyectos de CEILAB, se llaman, que son espacios maker en centros educativos, pero no se ha hecho en una distribución masiva. Se ha hecho en función de los proyectos que en ese centro deciden implementar. Y se genera un espacio donde se aporta con formación, se aportan dispositivos, sensores, robótica. Entonces ahí se está acompañando un proyecto que hace sentido con los intereses de los estudiantes y los intereses de los docentes. Pero no solo esto es parte de lo que se ha hecho. También, mediante el sistema de videoconferencias disponible que yo les decía, se ha logrado acercar el arte y la ciencia a los centros educativos más lejanos del país. Una propuesta denominada Artistas en el Aula pone en encuentro con artistas representativos del Uruguay, con grupos de estudiantes, con sus docentes, en instancias de encuentro donde hay una expresión artística y donde hay una etapa de conocimiento y de entrevista entre esos estudiantes curiosos del quehacer artístico o del quehacer científico, ¿sí? Y se producen fenómenos muy ricos y compartibles y que dejan muchas enseñanzas a nivel de los estudiantes. Como les decía, esto hoy se hace a través de un programa que se llama Científicos en el Aula, Artistas en el Aula, es por postulación libre de esos docentes con sus estudiantes y también utilizando esta misma metodología tenemos un ciclo que se llama Videoconferencias de Género y Tecnología, donde ponemos en encuentro a mujeres referentes en tecnología uruguayas que dialogan con estudiantes, niños y niñas, pero en relación a lo que ha representado el ser mujer en el desarrollo de la tecnología, sabiendo que hay brechas que han emergido y que emergen y que están presentes en el acceso a la tecnología por parte de las mujeres y las niñas que necesitan fuentes inspiradoras para poder avanzar en esos sueños que puedan llegar a tener. Un poco por ahí creo que va la cosa. Muchas gracias, Pablo, qué interesante todo lo que cuentas. Andrea, por favor. Muchas gracias. Bueno, respecto de la pregunta, al igual que han dicho mis compañeros, la tecnología efectivamente puede, pero hay que generar las condiciones para que así sea, no es algo automático, ¿verdad? Y una de las cosas potentes que tiene la tecnología y sobre todo para las características de nuestras salas de clases hoy en día es la posibilidad de hacerlas más inclusivas, es la posibilidad por un lado de que los chicos y chicas trabajen de acuerdo a sus ritmos, también está la posibilidad, por ejemplo, de iniciar clases cuando tengo chicos que les atrae mucho más lo audiovisual o quizás escuchar, diferentes maneras de entrar a un trabajo de aula lo permite la tecnología. Ahora, esta posibilidad de tener experiencias flexibles de aprendizaje depende de dos cosas fundamentales y en la pandemia también nos quedó súper claro que tiene que ver con la conectividad y el acceso a equipamiento y ahora con lo que nos señala Sacha también es cómo ese material se dispone a quien lo va a utilizar. Y entonces ahí es donde vemos que efectivamente puede ser, pero hay que garantizar que esté la conexión, que esté el conocimiento del recurso que se va a utilizar como clave. Y en ese sentido también las tecnologías permiten, por toda la posibilidad de exploración en Internet, por toda la posibilidad de contacto con otros, por toda la posibilidad
de abrirte a un mundo de información y también de herramientas para poder procesarla, para poder comprenderla, para poder realizar otras cosas a partir de lo que tú puedes encontrar con la tecnología. Eso permite el desarrollo de ambientes para la creatividad, que es tan importante desarrollar en nuestros estudiantes. Pero fundamental, y otro foco para nosotros, muy importante para que esto pueda desplegarse, tiene que ver con las competencias digitales docentes y directivas. Debemos preocuparnos de que todas y todos los y las profesores conozcamos las herramientas y cuál es el sentido que tienen dentro de un proceso de aprendizaje. Y aquí otra vez, la tecnología debe estar bajo un paraguas metodológico. Con lo que nos contaba Pablo al respecto de los proyectos, no es que aparece el equipamiento de robótica para los proyectos solo, sino que hay una idea de proyecto en función de los intereses de los estudiantes, y es ahí donde aparece la tecnología como medio, como soporte, como difusor, ¿verdad? Entonces ahí el pensar también que la incorporación de la tecnología requiere también incorporación de nuevas metodologías, porque no podemos pensar la tecnología para una clase de 90 minutos con un profesor o una profesora dando una cátedra. Entonces, esta relación también es muy importante. Y finalmente también en eso, como es algo nuevo, y ahí tenemos que arriesgarnos al no saber, hay que abrir comunidades de aprendizaje, de intercambio, que los y las maestras podamos conversar respecto de lo que esto implica y cómo mejorar cada vez más nuestras prácticas. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Juan Carlos. Ya. Bueno, en relación a esta pregunta sobre la diversificación de la educación con el uso de tecnología, de manera que se atiendan los diversos intereses de los estudiantes, creo que eso tiene dos caras. Una cara es que buscamos siempre poner al estudiante en el centro, o sea, ese es uno de los grandes propósitos actuales de la educación, que el estudiante entre en procesos de aprendizaje activo, donde él sea el protagonista. Pero eso demanda o requiere que los preparemos para ello. El discurso puede sonar muy bonito, pero cuando llegamos al aula, si no tenemos unos estudiantes dispuestos a hacerse cargo de su propio aprendizaje, pues el asunto no va a funcionar tan bien. Y para ello requerimos fortalecer los procesos de autonomía. O sea, procesos de autonomía en términos, por ejemplo, y hablando de tecnología, del diseño y la gestión de ambientes personales de aprendizaje, una de las tantas herramientas. La competencia, fortaleciendo la competencia para el manejo de información, fundamental hoy día, porque esa es una forma de aprender a aprender y de continuar aprendiendo, de ir más allá de lo que se ve en el aula. El trabajo colaborativo, que creo que ahora con el tema del aprendizaje remoto quedó absolutamente claro que es una herramienta fantástica que nos permite romper tiempos y espacios, sobre todo espacios. Entonces, ese tiene que ser uno de los grandes propósitos, fortalecer esos procesos de autonomía para que el estudiante realmente se empodere y pueda utilizar la tecnología para aprender más y mejor. Y la otra cara es lo que mis compañeros me han precedido, y es cómo utilizar toda una serie de estrategias como una batería, como lo mencionaba Pablo, de manera que se aborden los procesos de aprendizaje desde diferentes orillas, no solo desde una, sino de muchas maneras. Utilizando espacios maker, utilizando acceso a tecnología para consultas a la web, utilizando procesos tradicionales, además también no los podemos dejar por fuera y olvidarlos, pero realmente que hayan muchas formas diferentes de abordar ese proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, vamos llegando a la última pregunta de esta mesa.
Y justamente ya anticiparon algo, Andrea habló de las comunidades de aprendizaje, Juan Carlos habló del trabajo colaborativo, y justamente nuestra tercera pregunta tiene que ver con cómo los portales y comunidades de aprendizaje pueden contribuir a un trabajo fortalecido en red en Latinoamérica. Así es que doy la palabra, Sasha. Gracias. A ver, yo creo que la mesa en la que estamos todos hoy es justamente una evidencia de lo que pueden hacer las comunidades de aprendizaje. Si bien no empezamos este panel adentro de una comunidad de aprendizaje, me gustaría pensar que es. Les contactamos a los diferentes expertos, propusimos el tema acá con mi compañera Patti, escribimos el panel. Y entonces en presentar la idea también nos dimos cuenta, bueno, presentamos una idea para otro momento, no se dio, estamos acá ahora. En presentar la idea, algunos dijeron, ok, pero nosotros somos un poco más que un portal, ¿no? Somos un poco más que esto, entonces queremos presentar algo más allá de eso. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que propones una idea y los demás colegas te van cambiando, te van agregando cosas, te van enseñando por qué esto sí, por qué esto no, mira, en nuestro país no, en esto. Y esa misma capacidad que tuvimos acá a nivel internacional, es importante tenerla a nivel nacional. Yo creo que para cualquier persona que haya terminado algún grado universitario, haya terminado el colegio, haya hecho por lo menos alguna investigación sobre algo, se va a dar cuenta que llegas a un momento en el cual siempre te quedas en la misma cosa. Podés explorar la literatura, pero también tu propia exploración te lleva a un punto que, bueno, ya no sé a dónde más ir, ¿verdad? Porque se te acaba la creatividad en algún momento. Entonces, esa comunidad de aprendizaje, que esperemos que después tenga éxito dentro del portal Meta, Wink, te permite sobrepasar esas barreras. Le juntamos a la gente acá a través de una comunidad de aprendizaje. A través de eso, ayer pude hablar con Karina de León. Creo que en 20 minutos me enseñó que ella utiliza un término y yo utilizo otro, pero que el fin es el mismo al final, ¿verdad? Entonces, voy a estar explorando este mismo término de apropiación desde lo que es la transferencia a largo plazo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué te permite esa comunidad de aprendizaje? Te permite sobrepasar tu propia barrera, porque en algún momento vas a llegar a un punto que no sabes más a dónde ir y la otra gente te va a acompañar, te va a dar una nueva perspectiva. Lo mismo sucede con los docentes. Ya hacen una cosa de hace mucho tiempo, le podés presentar una idea nueva, entre ellos pueden discutir cómo se aplica, cómo no se aplica, a dónde voy, qué hago con estos estudiantes, tengo esta dificultad, quiero proponer algo nuevo, así como decía Pablo, ahora que bueno, no va a venir necesariamente de arriba siempre la idea, tiene que venir también desde la comunidad, tiene que venir del lugar, y eso se puede lograr a través de una comunidad de aprendizaje, solamente discutiendo, pidiendo, sobrepasando las ideas que uno ya tiene. Y sin eso, o sea, no se construye nada. Toda la comunidad científica históricamente, porque me toca enseñar metodología de la investigación, siempre los estudiantes me dicen, necesito terminar mi trabajo haciendo una teoría. No, eso es prácticamente imposible, tenés que explicarle que una teoría se construye en décadas, en mucho tiempo, con mucha interacción, con muchos datos, y eso no es posible hacerlo si no tenés una comunidad de gente con la cual compartir. Entonces, como digo, el panel acá existe gracias a una comunidad de aprendizaje que Paraguay Educa viene formando hace 10 años por lo menos, si no es más, y lo mismo necesita hacer cada estudiante y cada docente. Sin esa comunidad de gente no podés. Tiempo, la primera vez. Sin esa comunidad no vas a poder sobrepasar lo que ya sabes. Muchas gracias, Sasha. Pablo, por favor, ¿cómo podemos entonces contribuir a un trabajo fortalecido en red? ¿Cómo los portales contribuyen a un trabajo fortalecido en red? Hola, ahora sí. En tiempo ya voy 2 de 3 con cartel, en este voy a ir bien. Respecto de la pregunta, creo que los portales tienen que ser los grandes difusores de experiencias docentes, de experiencias de trabajo, de experiencias de aula, que se puedan compartir las planificaciones con los éxitos y con los fracasos. La semana pasada, reunido con Ezequiel Pacerón de Faro Digital, me contaba una iniciativa donde pudimos acceder, se llama M-Schools, donde creo por primera vez encuentro experiencias docentes compartibles, donde estaban escritos los fracasos, estaban escritos las oportunidades que se develaron de esa planificación, y me pareció muy interesante, de hecho se lo dije, que al docente que estamos acostumbrados a hablarle como los casos de éxito, los casos de que todo fluye, de que todo funcione, de que todo impacta y que todo divino,
La realidad no es así. La realidad es un aprendizaje continuo, donde hay un proceso de adaptación a esa comunidad local de esa planificación, y me parece que los portales tienen que tener ese rol de poder difundir experiencias docentes que incluyan las experiencias de no logro de esas expectativas. Y creo que hay una oportunidad muy grande para compartir y generar comunidad docente con los recursos educativos abiertos. Desde Plan Ceibal hay una comunidad, de hecho, una comunidad de docentes y contenidistas, pero también hay un acceso desde el mundo a esos recursos educativos abiertos que el docente los puede tomar, los puede adaptar a su contexto, con los derechos obviamente protegidos para que eso pueda hacer. Y creo que generar una red de docentes que compartan recursos educativos abiertos es una de las oportunidades que estos portales pueden aportar en ese sentido de generar comunidad. Muchas gracias, Pablo. Andrea. Gracias. Por cierto que en nuestro portal Educar Chile hay recursos educativos abiertos de Ceibal. Me acordé que tenemos ahí ya una colaboración. Y por cierto que la colaboración ha sido la herramienta y una estrategia necesaria en la crisis que nos dejó la pandemia. Esa es nuestra teoría de cambio. Creemos que si hay conversaciones entre niveles dentro del sistema escolar, es posible generar los cambios que se requieren. Y pensando en esa misma teoría que sustenta la acción, creemos que la colaboración es urgente en este momento para enfrentar estos desafíos. Nos estamos enfrentando a cambios muy rápidamente, por lo tanto, no va a ser posible que cada uno aisladamente los enfrente. Ganamos mucho si podemos hacerlo en colaboración, y una de las cosas que nos forzó la pandemia es utilizar las plataformas digitales para comunicarnos con nuestros estudiantes y también para comunicarnos entre nosotros. Y eso tuvo la virtud de poder poner a ponentes, a grandes especialistas, extranjeros, en contacto con comunidades, y quizás es algo que tenemos que seguir aprovechando para potenciar estos encuentros. Por supuesto que es maravilloso verse en presencial, pero también tenemos una posibilidad que se adecua a los tiempos cuando uno puede trabajar a distancia. Y en ese sentido podemos ir generando esta comunidad de profesores, profesoras, a través de estos portales en donde se hable de lo que funciona y lo que no. Tenemos un sistema demasiado acostumbrado a sancionar el error. Y esto que nos cuenta Pablo de poder abrir aquello que no funciona es donde puede estar el mayor valor, porque así aprendemos. Cuando uno se equivoca, no sabe que se equivoca, por lo tanto es necesario esa reflexión posterior. Sin duda que la colaboración entre países puede aportar al cambio de entorno educativo. Nuestra región, Latinoamérica, por cierto, tenemos nuestras diferencias, pero también tenemos bastantes dolores comunes, y va a ser mucho más fácil enfrentarlos de una manera colaborativa, compartiendo lo que funciona y generando esa capacidad entre nosotros como actores de la sociedad civil en cada uno de los países que estamos hoy compartiendo. Muchas gracias, Andrea. Juan Carlos. Bueno, en relación a cómo los portales y las comunidades de aprendizaje y su trabajo en red pueden contribuir en un trabajo en Latinoamérica, coincido plenamente con el planteamiento que hacía Eugenia al comienzo de la necesidad de los portales nacionales, por lo local, por la cercanía a ustedes, a los profes que están trabajando en el aula, para poder recoger, para poder devolverles un conocimiento compartido en relación a ese trabajo en aula. Pero también se necesita un trabajo en red a nivel latinoamericano. Sería, yo creo que hora y momento de volver a activar a RELPE y todo este trabajo que se intentó en algún momento hacer entre portales en América Latina. Sería bastante importante, y fundamentalmente por tres elementos. Dos que ya se han dicho acá por parte de mis compañeros, y es
el poder compartir lo que hacen maestros y maestras en el aula con sus aciertos, sus desaciertos, sus oportunidades de mejora y demás. En eso, una gran red latinoamericana que se encargue de sistematizar experiencias de aula sería fabuloso. Indudablemente el compartir recursos educativos abiertos pues es otra de las grandes funciones. Y una tercera que le agregaría es el papel de montar unos observatorios latinoamericanos que permitan seguirle el pulso a tecnologías emergentes, a pedagogías emergentes, a innovación educativa, de tal manera que se convierta en una fuente de ir a mirar qué es lo que está ocurriendo realmente, donde se compendie qué es lo que está sucediendo y para dónde va el asunto sin tener que dispersarse tanto. Y eso lo podemos compartir entre todos los portales de la región. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, estamos entonces cerrando esta mesa de conversación tremendamente interesante. No sé si vamos a tener, nos pasamos un poco el tiempo, no sé si tenemos tiempo para preguntas. Vamos a tener entonces unos minutos para hacer preguntas que creo que se van a estar proyectando aquí en la pantalla. Vamos a darle un tiempo. Vamos a mirar entonces. Tienen que ingresar entonces al código, a este enlace, para poder participar y hacer sus preguntas. Les vamos a dar unos minutitos para que puedan generar algunas de las preguntas, dudas, inquietudes que les surgieron ingresando a este código. Pueden ir planteando algunas de sus preguntas en torno a las preguntas, ¿no? También y a las reflexiones que hemos estado haciendo en común, que han arrojado análisis que me parecen tan interesantes, ¿no? En torno entonces a cómo se reconfigura la educación en la era digital. Hablamos de eso, hablamos de si la tecnología está ayudando a diversificar la educación de acuerdo con los intereses de los estudiantes y si está aportando realmente al aprendizaje de calidad y al aprendizaje profundo de los estudiantes. Y en una tercera pregunta nos planteamos cómo los portales y las comunidades de aprendizaje pueden contribuir a un trabajo fortalecido en red para Latinoamérica. Entonces, a lo largo de esta reflexión y con nuestros interesantes panelistas, esperamos que puedan ir haciendo sus preguntas que ya próximamente se van a proyectar. Bien, estamos entonces ya proyectando algunas de las preguntas ¿ya? De la audiencia. ¿Hace cuánto tiene el portal el Plan Ceibal? Para Sasha, ¿cómo aportan los docentes en la construcción del portal? ¿Algo? ¿Y cómo puede salir una comunidad de aprendizaje de este panel? A ver, vamos con la primera del... Si te parece bien, Mirencio, te ayudo. Entonces, vamos con la primera pregunta de ¿hace cuánto tiene el portal el Plan Ceibal para dar retorno a la consulta? Bueno, como portal educativo tiene una trayectoria de ya más de 10 años, es casi contemporáneo con la segunda etapa, post-distribución de las máquinas. Se trabajó en el desarrollo de un primer portal que estaba sobre otra plataforma, era bastante más difícil de sumarse. Cuando empezó Plan Ceibal, siempre decimos es contemporáneo de Facebook, o sea, cuando recién estaba empezando, empezamos con las XO,
y el portal era un portal que a ojos de hoy quedaba básico, pero ya tiene más de 12 años de desarrollo y bueno, y hoy el portal se presenta como un centro de recursos, como un hub de recursos a través de los cuales los docentes pueden acceder a las distintas posibilidades que se ofrecen desde el plan. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo puede salir una comunidad de aprendizaje de este panel? Hay uno virtual, le dejamos para que puedan responder la consulta. Sí, había una pregunta para Sasha. También, ahí está, para Sasha. El aporte de los docentes en la construcción del portal. Hola. Ese fue un proceso muy interesante de cuando... ¿Se escucha? Un proceso interesante de cuando empezó Meta, que empezamos con pandemia, que fue... Hola. Ese fue un proceso interesante cuando empezó Meta en 2020, en marzo más o menos, con el tema de la pandemia, y como ya dijo Euge hace rato, podíamos encontrarnos hasta con 5 o 6 docentes con mucha distancia, todas las cosas. Y en ese proceso, muy al principio, como que no podíamos encontrarnos con ellos desde el inicio mismo, desde cero, o sea, desde hacer un modelo en papel, vamos a decir, de cómo tenía que verse el portal. Entonces lo que hicimos fue hacer un diseño, un mock-up, y eso le fuimos a presentar a los docentes. Le dijimos, bueno, así queremos organizar el portal, queremos que tenga esto en este lugar, y hicimos un montón de pruebas. Primero hicimos pruebas sin decirle nada, queríamos que usen el portal, y empezamos a medir, bueno, a dónde se van, cuánto tiempo se quedan, cómo se quedan, por qué se quedan, qué nos dicen, y después le seguimos con entrevistas. Después de eso hicimos otras pruebas más, y después ya pasamos a entrevistas ya en otro momento más, donde recabamos información sobre qué les gustaba y qué no. Y una parte interesante luego ya del principio fue que nos dijeron, nunca antes alguien me preguntó si a mí me gustaba o no me gustaba algo. Eso fue así lo primero que resaltó, que creo que se le quedó a todo el equipo, nunca alguien me preguntó si a mí me gustaba o no. Y lo otro es, nos empezaron a decir, mira, yo no uso el recurso así. Yo no busco el recurso así, yo no necesito un recurso que tenga esto. Yo en el portal necesito entrar acá, necesito irme a migrado, y ahora mismo es muy complicado encontrar lo que está en el portal. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos la interfase del portal, cambiamos cómo se presentan los recursos, cambiamos cómo se llega a ellos, cómo se usa, ¿verdad? Entonces, ese fue el proceso inicial, y por eso yo decía hace rato que el proceso inicial fue que nosotros nos acercamos a los docentes a preguntarles uno a uno cómo te gusta, por qué no te gusta, qué te sirve, haciendo énfasis en qué no te sirve. Como dijeron hace rato, siempre está en, qué funciona, qué sale bien. A nosotros nos interesó mucho qué no funciona, qué no gusta, porque usualmente es lo que la gente más se enfoca, ¿verdad? Qué lindo pero esto no me sirve. Entonces nos enfocamos en eso y cambiamos el portal de ese modo. Ahora quisiéramos que cuanto más se use el portal, más utilicen la función de retroalimentación, la parte de contáctanos, ¿verdad? Utilicen el email, el Twitter, el WhatsApp, el Telegram, lo que sea, y nos escriben y nos digan, mira, esta parte me gusta, esta no. Ok, tiempo. Utilicen la función de retroalimentación y díganos, y con eso vamos a continuar cambiando. Entonces, así se hizo, y de este otro modo queremos continuar. Muy bien, avanzamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos fortalecer la lectura a través de la tecnología? Si podemos responder a esa pregunta en un minuto para avanzar con la última consulta. Bien, bueno, hay diferentes opciones que nos da la tecnología para avanzar con la lectoescritura. Lo primero es todo lo que tiene que ver con la comprensión oral, poder ver, ¿verdad?, videos, poder generar ahí una conversación, y hay muchos recursos más específicos que tienen que ver también con la cultura maker, que permiten a los chicos aprovechar la tecnología para ir construyendo. A veces nos detenemos mucho en la lectoescritura con las letras, con los códigos, y finalmente las letras son un instrumento. Lo importante es cómo se comprende la estructura de un texto, cómo se conforma, es una habilidad mayor, una habilidad superior. Entonces la tecnología nos permite, por ejemplo, que los chicos vayan construyendo historias con imágenes, hay diferentes programas. Y quiero aprovechar el tiempo para hacerles una invitación. En el portal Educar Chile tenemos ahora un curso, nosotros disponemos de cursos gratuitos, completamente gratuitos, de autoaprendizaje, y hay justamente un curso que se llama Historias para Armar.
que tiene a la base metodología Maker para que los estudiantes se motiven con la construcción de historia y a partir de esa motivación ir avanzando en las habilidades de lectoescritura. Muchas gracias y vamos con la última consulta por honor al tiempo. ¿Cómo medimos el impacto de la tecnología en educación? ¿Cómo sabemos que de verdad está teniendo un impacto positivo? Si podemos responder con la brevedad posible. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo vivimos el impacto de la pandemia en la educación? Yo creo que fue un reto enorme para todos, para todas, y de un día para otro. Eso fue sin pregunta y sin usted quiere, sin optativo, le parecería, nada, nos fuimos. Y la verdad es que es sorprendente el ser maestro y ser maestra lleva en sí mismo la flexibilidad por dentro. O sea, porque es que trabajar con niños y con jóvenes, si no se es flexible, pues nos quebramos. Entonces, esa flexibilidad ayudó a que realmente los procesos fluyeran de 1000 maneras. Eso explotó en 1000 formas de hacer las cosas. Unas con mejores resultados, otras con no tan buenos. Unas requirieron más aprendizaje, otros fueron dificilísimos esos aprendizajes porque estaban muy lejos de la tecnología, pero en últimas la tecnología se convirtió en un medio que permitió que el servicio educativo continuara adelante, con los altibajos que se les quiera poner y con lo que se está identificando ahora, esos aumentos en las brechas de los aprendizajes o esas pérdidas de aprendizajes, que es lo que nos corresponde ahora, empezar a mirar esas pérdidas de aprendizajes que se dieron y cómo vamos a lidiar con eso, cómo vamos a disminuirlos, porque por todos los países está apareciendo que esas brechas se aumentaron, especialmente en comunidades donde el acceso a la tecnología no era muy bueno. Pero incluso donde el acceso a la tecnología no era muy bueno, los docentes se la ingeniaron. Miren, nosotros llevamos a cabo un diplomado en esto de la transición a la educación remota, en Eduteca, allá en Colombia, en el Pacífico. Pacífico es litoral. Y en ese litoral llegábamos a poblaciones donde no había nada que hacer. Y docentes que se inventaron, por ejemplo, habían comunidades donde en una moto salían a perifonear, o sea, a hacer avisos comerciales. Y los profes se conquistaron a esas personas para que les pasaran los audios de sus clases y iban a ciertas comunidades, allí se reunían los niños y podían acceder a las clases de los profes. O sea, creatividad e ingenio no faltó y flexibilidad tampoco faltó. Muy Muchas bien. gracias, Juan Carlos. De esta manera, entonces, culminamos con el primer panel. Quiero pedir fuertes aplausos para nuestros